tiempo para que nos predique la palabra, la oración para usted y la reverencia para nosotros. Muchas gracias, hermano. Dios les pueda bendecir en esta mañana. Que el Señor les pueda bendecir en esta mañana. Amén. Así es. Estamos despiertos todavía, ¿verdad? El hermano José o Josué. José. El hermano José me pidió que tuviera otro especial en este momento antes del tema, así que es un canto que nos habla acerca del amor tan grande que tiene Dios para nosotros. Incomparable amor para todo aquel que se sienta herido y débil, para todo ser que tenga sed, que se llene del amor de Dios, más allá de lo que puedas ver, más allá de lo que puedas creer. Es un misterio. Mi oración es que tú puedas comprender que tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo es el amor del Señor. Los brazos extendidos en la cruz, lo largo del camino al Calvario, altura la dolor que está en Jesús, lo profundo el dolor del costo. Fue por mí, quien sangró para salvarnos. Es que tú puedas comprender tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo es el amor de mi Señor. Tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo es el amor de mi Señor. Es el amor de mi Señor, tan alto, tan alto, tan alto, tan profundo. Es el amor del Señor. Es el amor de mi Señor. De mi Señor. De mi Señor. Para honra y gloria
gloria a Dios, mis hermanos. Esta mañana, como les dije al principio, es un gozo para mí estar con ustedes. Vengo en moto, como dice el hermano, es un viaje. A mí me gusta andar en moto, entonces no lo siento tan cansado. Es un poco peligroso, pero Dios nos protege. Mi esposa no quería que consiguiera moto, pero Dios así lo quiso, hermanos. Literal, Dios así lo quiso. Cuando yo estaba pensando en adquirir un crédito para la moto, mi esposa me dijo: si Dios quiere que tengas moto, vas a tener moto, pero no saques crédito. Y Dios, hermanos, cuando usted empiece a dejarle todas las cosas a Dios y le diga a Él que se haga tu voluntad, nosotros allí vamos a empezar a ver la mano de Dios. Una amiga de la familia se ganó una rifa y se ganó esa moto. Y llegamos a un acuerdo y ella, pues, yo se la tengo que pagar a ella. Pero no saqué crédito en ningún lado. Y Dios me dio un medio de transporte. Porque lo único que le he pedido a Dios siempre, hermanos, es que me dé salud, es que me dé voz y que me dé los medios para moverme, para ir a donde sea que me estén llamando. A predicar, a cantar. Más que todo voy a cantar. Es raro que me inviten a predicar, pero también lo hago o intento hacerlo. Y esta mañana, hermanos, yo quiero compartir mis pensamientos. A mí me gusta ir a predicar a donde nadie me conoce o a donde yo no los conozco personalmente, porque así los hermanos entonces no van a decir: es que el hermano me está tirando a mí o está hablando por mí, porque yo, hermanos, no los conozco, cómo están sus vidas, no sé dónde viven, cuáles son sus problemas, sus situaciones, sus dificultades. Esto, hermanos, es algo que yo no voy a predicar o lo voy a hablar en este momento para mí. Para mí. Voy a pensar en alto en este momento, a partir de hoy. Ustedes van a escuchar lo que yo pienso. Y si esto, mi hermano, les puede ayudar a ustedes a hacer un cambio en sus vidas, si es que es necesario hacerlo, bendito sea Dios. Yo quiero que por medio de esto todos seamos bendecidos. Yo quiero que primero veamos el tema. ¿Qué dice ahí? Un encuentro personal ¿con quién? ¿Qué pasa cuando usted tiene mucho de no verse con alguien? Les da mucha alegría, se emocionan y se ponen de acuerdo para verse en algún lugar, ir a desayunar, ir a comer algo. Pero cuando llegan y le dicen: hola, ¿qué tal usted? Mucho gusto, verte, y se van. ¿Es así? No. ¿Cómo es? Hablan, si es posible, por horas. Cuando tienen algún familiar lejos, en otro país, tienen años de no verlo, cuando vienen se sientan y pasa el tiempo y siguen hablando y ni cuenta se dieron que son las 2 de la mañana y siguen hablando. ¿Tengo o no tengo razón, hermanos? Eso es un encuentro que han tenido personalmente, a profundidad, se han contado todo, qué ha sido de su vida, qué ha sido sus logros, sus situaciones, su familia, el estudio, el trabajo. Se cuentan absolutamente todo, hermanos. Ahora yo le pregunto: ¿será que le contamos absolutamente todo a Jesús? O cuando llegamos de trabajar o en la noche que nos vamos a acostar,
Porque ya ni siquiera nos arrodillamos ahí a la par de la cama, simplemente nos acostamos y Señor, gracias por este día, amén. Y a dormir. Y al siguiente día se levanta que ya es tarde, tiene que alistar a los niños, tiene que alistarse usted para ir a trabajo, a estudiar, a lo que sea. A veces se le olvida orar y si no, pues mientras anda haciendo todo, dice Señor, gracias por este día, amén. ¿Cuántos hacemos eso? Si quiere responder, responda. Si no, no. ¿Cuántos hacemos eso? Esto se trata de ser sincero, hermano. A mí me puede engañar. A mí puede decir, amén, yo hablo con el Señor todos los días a profundidad. Pero Dios sabe si es verdad o no. ¿Verdad? ¿Qué es un encuentro personal con Jesús, hermanos? ¿Será que ya lo tuvimos nosotros? ¿Cuántos están seguros esta mañana, hermanos, de que ya tuvieron un encuentro personal con Jesús? Yo quisiera que antes de decir amén, sepamos qué es un encuentro personal. Porque aquí posiblemente hay hermanos que tienen 40 años de ser adventistas, de ser bautizados. ¿Quién tiene 40 años de ser adventista, bautizado? ¿Miembro activo? ¿Alguien? ¿No? ¿35? ¿35? ¿Más de 35? ¿Nadie? ¿No? Ok. Yo me bauticé a los 8 años en un campamento de aventureros, porque yo adoro el club y ando ahí también por todos lados. A veces por el trabajo me ha costado un poco últimamente, pero ahí andamos. Y yo me bauticé a los 8 años en Ecas, en este campamento de aventureros. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, primero, ¿quién de los niños tiene 8 años? ¿Alguien tiene 8 años? Ella tiene 8 años. ¿Alguien más? Nadie. Ahora bien, hermanos, ella tiene 8 años. Yo me bauticé a los 8 años. Mi hija tiene 8 años. No se ha bautizado todavía. Yo le pregunto y contésteme, hermanos. ¿Será que yo a mis 8 años pude haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Un encuentro real con Cristo Jesús? Sí, es posible. Pero es muy raro que eso suceda. ¿Por qué? Porque a los 8 años apenas sé leer y escribir. No tengo conocimiento real de la Biblia. Sé las historias que me contaban mis papás o las historias que veía en el club cuando estaba sacando las clases. Tengo un conocimiento bastante limitado de Cristo en sí a los 8 años. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que el hecho de yo ser bautizado no quiere decir que yo ya tuve un encuentro personal con Jesús, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y la idea de esta mañana, hermanos, es que nosotros cuando terminemos o vayamos hacia nuestros hogares, vayamos pensando, ¿será que yo ya tuve mi encuentro personal con Cristo o no? Si ya lo tuvo, bendito sea el Señor y gloria a Dios. Pero si no, entonces hay que trabajar para tenerlo. ¿Amén? Amén. Ok. Primero, Jesús. ¿Por qué Jesús? Siguiente. ¿Qué es Jesús? Siguiente. ¿Quién es Jesús? ¿Y para qué es Jesús? ¿Se han hecho esas preguntas ustedes? A veces nosotros, por ser cristianos, por ser adventistas, sabemos que tenemos la verdad, sabemos que tenemos el mensaje verdadero, pero no profundizamos muchas veces en el mensaje. Y se da muchas veces el hecho de que nosotros predicamos del amor de Dios, pero nosotros no mostramos amor a nuestro prójimo. A veces cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que esté en la calle con necesidad, no lo hacemos, aunque tengamos.
¿Qué es lo que decimos a veces, hermano? No, es que este para alcohol lo quiere, para droga lo quiere. ¿Sí o no, hermanos? ¿Decimos eso, sí o no? ¿A qué nos manda Cristo? ¿Acaso Cristo cuando encontró al endemoniado le dijo, no, es que vos vas a volver a lo mismo, ¿para qué te va a ayudar? Cuando encontró a María, que la iban a apedrear, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo, hermanos? Le extendió su mano y le dio el ¿qué? Le dio el perdón, le ayudó. No le dijo, no, vos vas a volver a lo mismo. No tiene caso. Y muchas veces nosotros aceptamos. ¿Sí? Lastimosamente, hermanos. Y nosotros tenemos un mensaje de amor. Pero ese mensaje lo tenemos teóricamente. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es Jesús? Primero, Jesús es ¿qué? Jesús es vida. Jesús es ¿qué? Esperanza. Jesús es amor, lo que acabamos de mencionar. Jesús es paz. En aquellos países que están en guerra, y hay países que han vivido toda su vida en guerra, y el único que puede dar paz, ¿quién es? Ellos están buscando la paz a su modo. Pero el único que puede dar paz, ¿quién es? Jesús. Jesús nos puede dar el ¿qué? Perdón. ¿Cuántos necesitamos ser perdonados esta mañana? A veces yo he escuchado y psicólogos, cuando uno comete un error, lo que más cuesta es perdonarse a uno mismo por el error que cometió. Eso es cierto. Y en la única persona que nosotros podemos encontrar la fuerza para tener perdón, perdonarme a mí mismo, pero primero buscar el perdón de Dios, ¿es en quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Jesús es bondad, sanidad. Y por último, hermanos, Jesús es salvación. Todos estamos en busca de lo mismo. Por más que allá afuera hayan personas que no se congregan, por más que allá afuera hayan personas que dicen que ellos lo pueden todo, ellos en su vida están buscando algo. Incluso hay películas que hablan de que andan buscando la fuente de la vida o la fuente de la juventud. Nosotros tenemos la fuente de la juventud, hermanos. ¿Sí o no? En esta tierra se nos van a ir arrugando los cachetes. Sí, acá. Pero ¿qué va a pasar en el cielo, hermanos, si nosotros alcanzamos la salvación? Yo ya no voy a estar así gordito, ya voy a estar en forma, voy a tener salud, ya no nos va a dar gripe, que cada 3 meses, últimamente cada 3 meses tenemos gripe, ¿sí o no? Allá, hermanos, cuando tengamos la salvación, nosotros vamos a vivir eternamente y jóvenes, que es lo que todos queremos, ¿no? Porque a veces nos levantamos y nos levantamos con un dolor nuevo. Este dolor no lo tenía ayer. Así nos pasa, hermanos. Y esta mañana vamos a centrar en una historia que todos conocemos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 29. Yo quiero que utilicen sus Biblias, hermano, porque el versículo no se los puse ahí, solo la cita. Así que vamos a utilizar nuestras Biblias. Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 29. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Dice mi versión desde el versículo 25. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó
su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, ¿seré qué? Seré salva. E inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿De qué? De su enfermedad, dicen algunas versiones, de su azote, dicen otras versiones, del sufrimiento, de la tribulación, dicen otras versiones. Esta era una mujer, hermanos, desahuciada. ¿Cuántos han conocido a una persona desahuciada? Han tenido no sé si, ¿cómo llamarlo? Es difícil ir donde una persona desahuciada. Y esta mujer estaba desahuciada. Yo quiero, ¿hay alguna, todos acaso bautizados, hermanos? ¿Todos? ¿O hay alguno hermano que no sea bautizado? Ok, perfecto. Una vez yo visité a un hermano, no sé si alguno lo conoce, se llama Luis, se me escapa el nombre, el apellido, perdón, Luis Alonso creo que se llama, es de este lado de la Sacamil. Este hermano estaba luchando con una enfermedad terrible, terrible. Cuando yo lo llegué a ver, literal, hermano, eran los huesos solo forraditos de su piel. Así, era duro. Era duro. Este hermano era un hombre de fe. Era una persona que andaba por todos lados donde le dijeron que fuera a predicar, él allí estaba, sin importar la lejanía. Y estaba en las últimas. Cuando yo llegué, pues no le quedaba mucho. Cuando yo llegué no le quedaba mucho, hermanos. Y unos meses después, este hermano de nuevo estaba en la iglesia predicando, recuperado. Nada que ver como cuando yo lo fui a visitar. Lastimosamente, hermano, esta persona se desvió. Después de que Dios orara el milagro, se desvió. Dios sabrá su corazón, Dios sabrá lo que hay en su mente. Pero esta mujer, mis hermanos, que había estado sufriendo, yo quiero que vayamos a una cita del hermano White, que es del deseo de todas las gentes. Yo quiero que la lean. Dice: esta mujer había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser ¿qué? ¿Declarada qué? Incurable, hermanos. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones que hacía Cristo Jesús. Estaba segura que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento, vino a la orilla del mar, donde estaba enseñando Jesús, y trató de atravesar la multitud. Hermanos, lo primero que nosotros necesitamos para tener un encuentro personal con Cristo Jesús es reconocer que lo necesito. Porque si yo soy el que todo lo sabe, el que todo lo puede, entonces no va a funcionar. Primero tengo que reconocer que yo necesito de Jesús. Si usted necesita un milagro, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocer quién le puede dar ese milagro. Usted puede ir al mejor médico del mundo, puede ir a Europa, en donde se supone que están los mejores, pero si usted no cree que Cristo Jesús puede hacer el milagro, de nada le va a servir. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en los mejores médicos de la época. Me imagino que era una mujer adinerada, porque para pasar 12 años, hermanos, 12 años había estado esta mujer así.
y que en esos 12 años haya tenido que gastar para controlar su enfermedad, ¿creen que tenía poquito? O sea, a veces nosotros estamos un mes con una gripe y ya nos acabamos la quincena porque no nos funciona ni la Virogrip, ni la amoxicilina, ni nada. Y esta mujer pasó 12 años luchando con esto. Y todos los médicos, todos los curanderos, remedios caseros, cualquier cosa que a usted se le ocurra, todos le habían dicho lo mismo: es incurable. Yo no sé si alguno de los que está presentes está pasando por alguna enfermedad, porque nosotros nos vemos de frente, venimos a la iglesia, nos saludamos, vemos que andamos con una sonrisa, venimos a cantar, venimos a predicar, pero hermanos, realmente no sabemos qué es lo que está pasando y que está a la par suya. ¿O acaso lo sabe, hermano? A veces tenemos alguna confianza con algún hermano especial y le contamos, pero la mayoría se guarda ese tipo de cosas. Esta persona, esta mujer, estaba segura que solo con Cristo Jesús, solo si llegaba a Él, iba a poder ser sano. Pero dice que le dice a toda la gente que había tratado de atravesar la multitud varias veces. Si ustedes ven la cronología de la historia de los evangelios, Jairo había llegado a buscar a Jesús. Y Jesús se dirigía ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? Hacia la casa de Jairo. Jairo era un ministro en la iglesia, era una autoridad en la iglesia. Y su hija estaba enferma y por lo tanto había acudido a Jesús también. Y Jesús estaba en camino. Y ahí fue donde la mujer escuchó que Jesús estaba por el alrededor. Y entonces ella dijo: si logro llegar a Él, entonces yo podré ser salvo. Y ese es algo bien importante, hermanos, porque en el Evangelio dice que ella estaba segura que si llegaba a Él iba a poder ser salva. Pero ¿qué andaba buscando qué estaba sufriendo esta señora, esta mujer? Era una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es bien interesante, pero son detallitos importantes. Esta mujer se había dado por vencida respecto a la enfermedad, pero no a su salvación. Hay muchas personas en el Hospital Rosales luchando. El cuñado de mi papá murió de esta enfermedad de los riñones, ¿cómo se llama? Insuficiencia. Y cuando yo he tenido que ir al seguro, he visto otras personas que salen con una... ¿Cómo se llama? Aquí viene una enfermera, me dijeron. ¿Sí? Andan una aguja ahí, pero se la dejan para solo un catéter. ¿Ustedes creen que es sencillo eso, hermanos? Esta mujer se había dado por vencida respecto a su enfermedad, pero ella quería ser salva. ¿Cuántos aquí nosotros queremos ser salvos, hermanos? ¿Cuántos tenemos enfermedades? ¿Cuántos tenemos dificultades, problemas? Pero a pesar de todo eso, hermanos, nosotros estamos acá. Porque nosotros pudiéramos estar en otro lado, haciendo cualquier otra cosa, en nuestras casas, viendo televisión, escuchando música o lo que sea. O es más, hay personas que tienen sus pies buenos, que tienen sus manos bien, tienen salud, pero dicen: yo me voy a quedar en la casa y voy a ver la transmisión por Facebook del sermón. Y buscan la página de alguna iglesia y se ponen a ver la transmisión del programa desde escuela sabática. Bueno, no a ver, porque en realidad están haciendo otra cosa. Voy a preparar el almuerzo, todo esto, voy a hacer limpieza mientras está la transmisión. Hermano, ¿será bueno eso? ¿Será que estamos buscando de Cristo en realidad? Decía el pastor Clayton una
Una vez que fui ahí a la iglesia de Miramonte, que casualmente iba a predicar el pastor Cecilio, decía, si usted tiene sus pies buenos, si usted tiene salud, si usted tiene su cuerpo bien y se puede mover, no se quede en la casa, vaya al templo. Y tiene razón, hermanos. Nosotros, escuché una frase, no sé en dónde, no sé si en algún canto, que ahora ser cristiano es extremadamente fácil. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque ahora cualquiera dice soy cristiano. Y nosotros incluso a veces caemos en eso. Yo me acuerdo, mis hermanos, antes, no es que esté tan viejo, hermanos, pero yo recuerdo que cuando habían unas hermanitas en la iglesia que llegaban con aritos o cadenas, ¿qué se hacía? Se platicaba con las personas, se les exhortaba, y si no, incluso hasta lo llevaban junta el tema. Y no habían privilegios para esa persona en la iglesia. Yo acá no he visto a nadie así, gracias a Dios, pero yo conozco personas que así andan durante toda la semana, excepto el sábado. Hermanos, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros somos sabatistas o somos adventistas? Porque un sabatista es aquel que viene a la iglesia el sábado y no sabe mover durante toda la semana. Pero nosotros somos ¿qué? No lo veo convencido, hermanos. Nosotros somos ¿qué? Adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque creemos en la segunda venida de Cristo y porque guardamos el sábado según el mandamiento. Pero volviendo a esta mujer, yo quiero que tengamos una idea de cómo o de qué tanto era el sufrimiento que esta mujer estaba teniendo. Yo quiero que vayamos a la siguiente y busquemos Levítico. Vamos a ir a Levítico. El capítulo 15. Recuerden, hermanos, que yo no les he puesto el versículo ahí, así que, porque a veces hasta nos hemos acomodado y esperamos que salga el versículo, ¿verdad? En la pantalla y ya no buscamos la Biblia. Así que vamos a ver la Biblia, hermanos. Levítico capítulo 15, versículo 19 y versículo 25. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice el 19. Cuando la mujer, ¿se acuerdan qué es lo que tenía esta mujer de Marcos, verdad? ¿Sí? Ok. Dice 19 de Levíticos 15. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada, y cualquiera que la toque, ¿qué dice? ¿Les gustaría a ustedes que les digan impuros? Hermanos, no, ¿verdad? Y dice el versículo 25: cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, y cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará inmunda, dice algunas versiones. Impura dice esta, pero yo creo que la palabra más fuerte es inmunda. ¿Por qué? Porque cuando se mencionan las comidas que podemos comer y que no, ¿cómo se refiere a esas que no? Son inmundos, ¿verdad? Y así, hermanos, según Levítico, así
era como se trataba a las mujeres cuando estaban en su periodo de menstruación. Así. Y les duraba 7 días generalmente, según el versículo. A veces se tardaba más. Pero todo el tiempo que lo tuvieran iban a ser inmundas ante todo el pueblo, hermanos. Y tenían que ser apartadas. Quiere decir que esa mujer no podía estar en su casa, hermanos. No podía estar en su casa. El sufrimiento de esta mujer había sido, regresemos, por un largo tiempo. El sufrimiento de esta mujer había hecho que desperdiciara o que gastara todo el dinero que ella poseía y que podía poseer en su vida. Familia y amigos, ¿cuántos estamos contentos de que tenemos a nuestras familias con nosotros? ¿Cuántos tenemos amigos? ¿Les gustaría a ustedes, hermanos, que alguien les dijera: vos, tú eres inmundo, tú eres un impuro, por lo tanto te vamos a mandar allá a las montañas, allá por Chalatenango, donde no hay nadie, y ahí te vas a quedar? Porque así es como le había tocado a esta mujer. 12 años, hermanos. Todo eso que se menciona que había buscado en los médicos, no era que ella viviera en la ciudad posiblemente, no, ella tenía que ir de vez en cuando a ver si encontraba sanidad, a ver si alguien le ayudaba. Pero según las tradiciones, esta mujer no se podía quedar. Esta mujer no se podía quedar a dormir aunque sea una noche con su familia. Se le hizo tarde, ya no puede regresar allá a la cueva donde estaba metida. No, ella tenía que irse, ella no podía. Por lo tanto, hermanos, hay algo bien importante. El hecho de buscar a Jesús en medio de tanta gente requiere una valentía bárbara. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos personas valientes? Amén. Solo hay 2 personas que han dicho amén. Los demás. La repito, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se consideran valientes? Todavía no. Eso quiere decir que hay algo en qué pensar, hermanos. Porque esta mujer sabía que si alguien la reconocía o que si alguien la veía, porque después de 12 años todos sabían quién era, ¿o no? Después de 12 años, no, ahí viene esta mujer, hay que apartarse. Era impura, hermano, y la trataban como tal. Pero esta era valiente. Y cuando yo pregunto cuántos nos consideramos valientes, solo hay 2 que dicen que sí y que dicen amén. ¿Por qué valiente, hermanos? Porque a veces nosotros, para ser buenos cristianos, buenos adventistas del séptimo día, nosotros necesitamos ser valientes. Porque dice la Biblia que solo el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hermano, y si yo no soy valiente para perseverar, ¿qué va a pasar conmigo entonces? Si la Biblia dice que solo el que persevera hasta el final será salvo, entonces si yo no soy valiente para perseverar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál sería lo contrario a obtener la salvación, hermanos? Nos quedamos. Ahí está. Y el que no será condenado. ¿Queremos ser condenados, hermanos? Yo creo que nadie. Lo mencionábamos hace un momento. Todos andamos en busca de la salvación, ¿sí o no? Ahora, hermanos, para tener un encuentro personal con Cristo, nosotros tenemos
ser valientes, porque Cristo nos demanda algo a nosotros. Y no es venir a la iglesia el sábado. Cristo nos demanda vivir de acuerdo a sus mandatos todos los días de la semana. Yo le pregunto, hermano, ¿será que sus vecinos saben que usted es cristiano o que usted es adventista? ¿Será que lo saben? ¿Sí? Porque dice un dicho por ahí popular: luz de la calle. ¿Por qué menciona este dicho, hermano? Porque cuando yo salgo el sábado de la mañana, me ven con mi traje, con mi Biblia, y voy para la iglesia, la gente, este es cristiano. Pero cuando estoy aquí adentro de la casa, ¿cómo me comporto también? Porque no solo es que mis vecinos sepan. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el vecino que tengo a la par es el que mejor testimonio va a dar de mí. Si yo en mi casa paso gritándole a los niños, si yo en mi casa paso maltratando a mi esposa, si yo paso escuchando música secular que no me beneficie en nada. Por eso les preguntaba, hermanos, ¿será que mis vecinos saben que yo soy cristiano o soy adventista? Hubo una vez que yo estaba preparando un canto, lo iba a cantar por primera vez en la iglesia central de San Salvador, y pues yo me lo estaba aprendiendo, y era un canto bastante difícil, y pasé varios días cantando y cantando y cantando, repasar y repasar, y en una de estas, creo que era un viernes, me parece, en la noche, que yo dejé para descansar la garganta, dejé de repasar, escuché que a la par empezaron a cantar el coro de ese canto. La señora de la par. Por eso, y a mí me llenó. Yo al principio, yo estaba sentado en la mesa, no sé qué estaba realizando, y yo al principio pensé que era mi esposa la que había empezado a cantar. Y ella pensó que yo estaba cantando, porque no se distinguía bien en realidad si era una voz de mujer, pero en ese momento no dimos cuenta que solo ella estaba, me imagino. Y yo me le quedé viendo a ella y ella me volvió a ver a mí y escuchamos que era la par. La señora, la vecina estaba cantando. ¿Será que nosotros somos luz para otros hermanos? A mí me llenó de emoción saber que ella estaba cantando ese himno, porque ellos pasan ahí con música del conejo no sé qué, y este estilo de música así, y a mí me llenó de alegría realmente escucharla. Yo creo que cuando ustedes tienen una persona a la que le están dando seguimiento o que le tienen aprecio, yo no la conozco a ella realmente, a la vecina, realmente no la conozco, solo nos saludamos y nada más. Pero si a mí me dio alegría por esta señora que algo le llegó de mi rutina, mucha más alegría cuando hay alguien que le tenemos cariño y se acerca a Dios y se bautiza, ¿o no? Hermanos, en el deseo de todas las gentes hay un párrafo bien interesante. Yo quiero que pasemos la diapositiva para que lo vean ustedes también. El siguiente. Esta mujer, porque hay algo muy importante. Primero tenemos que reconocer que necesitamos de Jesús. Amén. Segundo, tenemos que buscar la forma de llegar a Jesús. ¿Qué pasa cuando usted está buscando un trabajo, hermanos? Usted dice: Señor, dame un trabajo, por favor, porque necesito trabajar y tengo mucho tiempo de no trabajar, tengo familia, pero no sale de su casa a dejar currículum, a buscar trabajo. Ahora incluso es más fácil, porque por Facebook a veces se puede mandar una solicitud.
pero siempre tiene que hacer algo usted. ¿Sí? Y esta mujer había buscado mezclarse entre la multitud, tal vez agachada, donde no la reconocieran, tal vez andaba un manto en su cara para que no la reconocieran, porque si le hubieran reconocido inmediatamente la mandan para afuera de la ciudad, ¿o no? Siendo impura, siendo inmunda, la hubieran mandado fuera, lejos, más sabiendo que estaba Jesús ahí. Y esta mujer había empezado ¿a qué, hermanos? ¿Cuántos están desesperados por un milagro? A veces nosotros cuando decimos milagro estamos esperando que resucite una persona o que se sane de cáncer una persona. No, los milagros son cualquier petición que usted tenga para Cristo Jesús. Y yo les mencionaba antes de que hay que ser valientes, porque se da la situación, hermanos, y posiblemente ustedes conozcan a alguien que no está presente porque tiene que trabajar. ¿Conocen a alguien ustedes así? Yo conozco a varios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo vengo yo a decirle a esta persona no vayas a trabajar, quédate en la iglesia? ¿Cómo puedo hacer eso yo, hermanos? Esta persona tiene que llevarle de comer a su familia, ¿o no? Es bien difícil, hermanos. Ahora, si yo tengo mi testimonio, si mi vida es un testimonio, yo puedo decirle a esta persona, Dios proveerá. Porque yo le pedí a Dios, y más adelante yo les voy a relatar cuando yo tuve mi encuentro personal con Cristo, porque no fue a los 8 años cuando me bauticé. Y más adelante yo se lo voy a relatar. Pero tenemos que ser valientes, hermanos. ¿Cuántos están desesperados como esta mujer? ¿Cuál es su petición? No necesita decirla, pero ¿cuál es su petición? ¿Qué necesita, hermano? ¿Acaso usted es el único de su familia que viene a la iglesia? ¿Acaso usted es el único de su familia que quiere aceptar a Cristo Jesús? ¿Acaso sus amigos se burlan porque usted quiere aceptar a Cristo Jesús? ¿Será que tiene alguna rencilla entre sus hermanos, entre sus tíos, entre sus primos? ¿Usted está orando por un trabajo mejor porque con el que tiene no le alcanza? ¿Acaso usted tiene alguna enfermedad que desde hace años lo está haciendo pasar por malos momentos en su vida? Y por ende su familia también está sufriendo. ¿Cuál es la petición que usted tiene, mi hermano? ¿Qué es lo que usted necesita de Dios? ¿Ya se lo dijo? ¿O no se lo ha dicho todavía? Yo tengo una amiga en Opico hace poco, y puedo hablar de esto porque ella ya lo hizo público, pero casi nadie lo sabía. Y es lo que les mencionaba a veces: nosotros venimos acá, vemos a los hermanos, pero no sabemos qué es lo que ellos están pasando. Y cuando ella me lo contó, hermanos, yo sinceramente no tenía ni idea de la situación que ella estaba pasando. Pero ella en las actividades del club, ella se veía alegre, ella se veía con ánimo, con fuerza, con ganas. Pero ella me confesó, hermanos, que después ella había tenido unos dolores en su estómago y le habían dicho los doctores que era una cosa, después le dijeron que era otra, y después le dijeron que era otra, pero después de hacerse unos estudios ya más a profundidad se dieron cuenta que era algo como de cáncer. Y ella tenía mucho tiempo de estar con esto, me imagino. No se lo había contado a nadie. Y los doctores le habían dicho, por la ubicación del tumor no se puede operar.
no se puede quitar, pero podemos intentar un tratamiento. No hay nada seguro. Ustedes saben, hermanos, que con el cáncer nada es seguro desde la perspectiva humana. ¿Amén? ¿O no estamos seguros, hermanos? Y meses después, bueno, ella cuando me contó lloraba. Yo soy malo, hermano, para este tipo de cosas. Yo soy malo para hablar. Yo lo único que le decía, yo voy a orar por vos, yo voy a estar orando. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Si esa es su voluntad, Dios va a orar un milagro. Y eso es importante, hermanos. Tener en cuenta de que lo que yo quiero no siempre es lo que yo necesito. Y unos meses después me escribió y me dijo: te tengo una noticia, ya no tengo nada. ¿Cuántos están con amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder, hermanos? ¿Estamos seguros? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga por ti? ¿Ya se lo dijiste? Y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando para decirlo? Dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, mi hermano, porque yo puedo orar todos los días sin parar, pero si yo no creo que Cristo puede obrar un milagro en mí, no me va a servir de nada. ¿Estamos de acuerdo? Esta mujer estaba desesperada, al igual que mi amiga, por un milagro. Había buscado todos los medios. Había intentado llegar por medio de la multitud y escabullirse hasta llegar a donde Jesús, pero no había podido. Pero ¿qué pasó, hermanos? Mientras él se abría paso, deseando a la gente, mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella estaba. Hermano, cuando tú pienses que ya no más, cuando ya estés desesperado, cuando ya no tengas fuerzas, porque esta señora ya no tenía fuerza, ya no tenía dinero, ya no tenía absolutamente nada en qué poner esperanzas. Y cuando más pienses que se acabó, ¿qué va a hacer Jesús? Si Él estaba por allá, inalcanzable para mí, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a caminar hasta un punto en donde yo pueda alcanzarlo. Jesús está al alcance de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús sabía que esta mujer lo necesitaba y caminó, pero no caminó directo hacia ella, caminó para pasar cerca de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque la acción de la mujer demostraba fe. La acción de la mujer demostraba confianza que solo con Cristo Jesús iba a poder obtener salvación. Y no más pasó Jesús cerquita. ¿Qué hizo la mujer? Si tan solo pudiera tocar el borde de su mano, entonces seré salvo. Y eso hizo, hermanos. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Hermano, a mí. Después de la pandemia, bueno, la pandemia nos golpeó a todos. Y
durante todo ese periodo que estuvo todo cerrado, yo no estuve trabajando absolutamente nada. Por ende, yo no tenía ingresos económicos. Ninguno. Ni siquiera fui aprobado para lo de los $300 que dio el gobierno, así que ¿nos iba mal? No, no nos iba mal, hermanos. Porque todos esos meses Dios se encargó de mí y de mi familia. El alquiler de la casa estaba pagado, teníamos comida, a pesar de una media gripe teníamos salud. Tenía mucho tiempo de no haber hablado con mis abuelos que viven lejos. Mucho tiempo. Y de repente, bueno, llegó una noche, mis hijos se habían quedado con mis suegros, el pastor Aguilar, en Ecas, y solo mi esposa y yo estábamos en la casa. Y esa noche, mis hermanos, se había acabado ya todo, absolutamente. Y revisamos qué es lo que teníamos, y solo teníamos una moneda de $1. Esto era más o menos ahí por, el segundo mes de la pandemia, de que cerraron todo. Solo teníamos esa moneda de $1, hermanos. Yo siempre he sido creyente en el sentido de que Dios se va a encargar de todo. Lo he aprendido de mi abuelo, que mi abuelo es tapicero, él nunca tuvo un sueldo de una empresa. Él en su taller, si a veces pasaban 2 semanas sin nada y ya no había comida, Dios proveerá, y de repente un juego de sala para hacer, de repente unas sillas para tapizar. Yo viví mucho tiempo con mi abuelo y a él aprendí eso. Pero a pesar de que yo era creyente, mi encuentro personal con Jesús todavía no lo había tenido. Y esa noche solo teníamos $1 y no sabíamos qué íbamos a hacer. Yo sabía que de alguna manera Dios iba a proveer. Pero quieras o no, nosotros somos humanos y nos preocupamos, ¿sí o no? El siguiente día recibí la llamada de mis abuelos, que tenía mucho tiempo de no hablar con ellos. Porque por más que mis suegros nos quisieran ayudar, no se podía salir. No se podía andar en la calle. ¿Por qué? Uno tenía que dar una notita, ¿se acuerdan? Yo soy el encargado de las compras, o a veces habían sacado unas camisas ahí, son de broma. Pero el siguiente día mis abuelos me llaman y me dicen: te vamos a poner unos centavos. Y ya para sacarlo, pues en cualquier tienda que tenga MoneyGram se puede. Hermanos, Dios nos proveyó todo el tiempo de la pandemia sin que yo recibiera ningún 5 de sueldo, porque yo trabajaba en las plataformas de Uber y todo eso. En toda la pandemia no nos faltó comida, no nos faltó salud, no nos faltó los recursos. Los recibos, pues ya saben que se suspendieron los pagos, pero la casa no. Y también estuvo cubierto el alquiler de la casa. Dios puso personas, familiares y amigos para bendecirnos. Y Dios en la vida ha puesto personas, familiares, amigos e incluso desconocidos para ayudarnos a cada uno de nosotros. Los métodos de Dios son increíbles, hermanos. Pero mi encuentro personal con Cristo yo lo tuve una noche que estaba dormido. Y esta es primera vez que yo voy a contar esto, porque solo mi esposa lo sabe. Esa noche, hermanos, había pasado más o menos un año desde que abrieron todo después de la pandemia, en 2021. Yo asistía regularmente a la iglesia, llegaba, me sentaba y me iba. Había dejado de cantar
tenía muchísimos años de no cantar, pero esa noche, hermanos, cuando yo estaba dormido, yo empecé a soñar. Y yo soñé con la segunda venida de Cristo. Estaba todo oscuro y al fondo yo veía una luz que se iba acercando. Y junto a esa luz alrededor venían un montón de ángeles. Si usted me cree o no, pues no lo sé. Pero ese fue mi sueño, hermano. Y yo salí de mi casa a ver qué es lo que estaba pasando, porque algo me había despertado en el sueño. Pero yo seguía soñando. Y yo salía de mi casa. Y aunque no lo hiciera directamente, Jesús me estaba hablando en el sueño y decía: ¿qué estás haciendo? Si seguís así, porque yo veía que mi familia se iba con él, pero yo no. Y me dijo: ¿qué estás haciendo? Si seguís así, entonces no te vas a ir con Dios. Hermanos, esa noche yo desperté y desperté llorando. Y mi esposa me preguntó que qué me pasaba y yo estaba llorando, hermanos. Y ahí fue donde yo entendí que yo estaba desperdiciando toda mi vida, porque es lo que les mencionaba anteriormente, hermanos. Yo puedo venir cada sábado acá, cada reunión. Yo puedo estar bautizado y tener muchos años dentro de la iglesia. Yo puedo ser pastor, yo puedo ser director de diáconos, yo puedo ser anciano, yo puedo ser el presidente de la división interamericana o de lo que sea, hermanos. Pero si yo no he tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, entonces todo lo que yo hago no sirve absolutamente de nada. Y esta mañana, hermanos, eso es lo que yo quiero que quede en sus corazones. Si tú ya tuviste tu encuentro personal con Cristo y vives una vida de acuerdo a lo que Cristo quiere, gloria a Dios. Pero si todavía te hace falta algo, entonces es momento de hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no sé si ahorita que vaya para mi casa, yo no sé si va a haber un accidente y yo ya no vuelva. ¿O alguno de nosotros puede asegurar que vamos a llegar al siguiente mes con vida? Yo creo que nadie. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros, hermanos, para realmente entregar nuestras vidas a Cristo? ¿Qué estamos esperando? Yo conozco personas que han tenido que pasar un accidente grave para acercarse a Cristo. Y solo así han entendido el mensaje. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este momento y escuchar su palabra. Y espero que estas palabras, hermanos, no sean mías, que sean de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, utilizándolo, llegando a sus corazones, para hacer un cambio en nuestras vidas, si así lo necesitamos hacer. Amén. Que el Señor les pueda bendecir a todos. Amén. Columna 53. Busca ahí el himno Amor de Dios.
todos, ¿verdad? Y cada uno sabe qué es esto que le hago bien. Yo quisiera, hermano, si aquel que es valiente quiere pasar acá y dejar sus peticiones ante el altar, yo quisiera que pase y que oráramos juntos, para que sea Dios el que obre. Recuerden a esa mujer, recuerden a mi amiga, que Dios no permitió que su cáncer continuara. No importa qué es lo que tú necesites, no importa qué tan grande tú veas el problema, qué tan desesperado estás, Dios, Jesús ya se movió un poco más para estar a tu alcance. Si ustedes pueden tomarse de la mano, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar juntos. Muchas gracias, Señor, porque en esta hora un grupo de tus hijos se ha reunido en este templo. En este grupo de tus hijos, Señor, hay peticiones de diferente categoría. Hay peticiones por trabajo, hay peticiones por salud, hay peticiones por la familia. Tú conoces, Señor, cada uno de los corazones de todos estos hermanos. Tú conoces las inquietudes, las dificultades y los problemas que cada uno está pasando. Te pedimos que por medio de tu gracia podamos encontrar consolación, que podamos encontrarte a ti, que podamos alcanzar el borde de tu manto para obtener ese milagro que tanto necesitamos. Bendice a cada una de estas personas, sean o no miembros de la iglesia bautizados. Y si no lo son, que tu Espíritu Santo trabaje en estos corazones para que pronto puedan dar gloria a Dios de que su vida la han entregado a ti. Muchas gracias, porque a pesar que no lo merecemos, tú eres fiel, tú nos perdonas y tú nos tienes todavía en este lugar para llevar las buenas nuevas a todas las personas. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les pueda bendecir a cada uno, hermanos. Que les bendiga. A los miembros de Junta les podemos recordar, nos vamos a reunir en un minuto, tomamos el tiempo. Hermanos, también